preciosa mujer de fe. Bienvenido, bienvenida si estás aquí en mi canal Serenarte el Alma, dando el directo en Instagram para vosotros cada día con mucho gusto, muy contenta de estar aquí. Desde muy pequeña estuve creciendo alrededor de los principios bíblicos. Estuve con misioneros muy importantes hoy día en el mundo, desde Colombia, Miami, desde Uruguay. He tenido la oportunidad de crecer y conocer los principios metafísicos cuánticos bíblicos, no religiosos, sino más espirituales. El mundo del evangelio puro, de la antigua iglesia, como tal se fundamentó en todo lo que es la espiritualidad de la mano de Jesucristo, pero con un estudio más profundo, sin protocolos, sin lo que es oración repetitiva, sin la razón, el razonamiento del por qué estamos orando, ¿no? Pues para eso estoy aquí siempre, porque a mí me gusta fundamentar todo en una razón y a mí me gusta fundamentar la espiritualidad en unos principios que sean prácticos, de forma práctica, diaria, a la que poder estar en constante comunión diaria, porque veas que eso te da un resultado. Hoy día muchísima gente dice, sí, soy creyente, pero realmente no creo en la iglesia por el daño que hizo en su momento. Todo es respetable y para eso estoy aquí, para apoyar este tipo de concepto, que realmente lo que nace en nosotros y continúa en nosotros aprendiéndolo en un crecimiento diario es mucho más eficaz que estudiar la simple teoría sin saber de dónde viene y no sabiendo tampoco teorizarla a nivel de nuestro entorno, para encontrar en una vida diaria lo que realmente necesitamos encontrar, que es pues una vida fructífera, una vida no perfecta. Ahora os hablaré de eso. No te promete una vida perfecta, pero sí promete una vida llena de esperanza, fe y con muchos resultados, ¿no? Entonces, hoy te quiero hablar, como siempre te digo, eres afortunado, afortunada de estar aquí, porque no se conoce la Biblia ni los principios universales en muchos sitios del mundo, donde aún no ha llegado la palabra real de lo que es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hoy vivimos en un medio de tantísima información que estamos rodeados y colapsados de cuál es la verdad, y tanta publicidad, tanta gente hablando, que no sabemos distinguir muy bien lo que es verdad de lo que es mentira. Y de hecho da muchos resultados. Yo crecí y estuve estudiando los principios metafísicos cuánticos de la mano de Jesucristo, para quien no se asusta en que fue un hombre importante, el más importante de la historia y de la humanidad, pero a nivel práctico. Y quien esté interesado, que me diga aquí, sí, yo estoy interesado, interesada, porque a mí me gustaría tener feedback para poder motivarme también en que estáis escuchando y que valoráis este tipo de vídeos, porque es un esfuerzo también estar aquí para vosotros. Entonces, gracias os doy a todos porque no es fácil estar aquí. Sin embargo, para los que queráis informaros, os estáis uniendo y significa que para vosotros es importante. Bien, pues hoy voy a hablar del principio de polaridad. ¿Por qué es tan importante el principio de polaridad? ¿Cómo lo puedo aplicar el principio de polaridad a mi vida? Y antes de empezar este vídeo, te pido que te suscribas, que le des a la campanita de notificaciones, que le des un like, por favor, y que compartas este vídeo a otros que puedan interesarle, porque este tipo de vídeos, para los que lo practican y ven resultados, van a encontrar poco a poco que sus vidas cambian. Y no es bueno que nos quedemos con la información cuando algo tiene un resultado, viendo la necesidad que hay fuera, ¿no? Es un acto de generosidad que lo que tú aprendas también lo compartas. Bueno, pues vamos a comenzar con qué son los polos opuestos. ¿Qué es el principio de polaridad? Cuando nosotros pensamos en polaridad, lo primero que pensamos es en una pila, en un imán. En la Tierra, polo norte, polo sur, por ejemplo, femenino, masculino, amor, odio, frío, calor. El principio de polaridad no está pensado para, por ejemplo, el amor y lo que es la paciencia. No, porque son conceptos diferentes. La polaridad se encuentra en diferentes polaridades, pero a la vez en una sola. Es decir, cuando nosotros hablamos de amor y odio y se encuentra en el mismo concepto, lo único que los distinguen es que uno es positivo y el otro está en negativo. Entonces, ¿cuál es la separación de ellos en el principio de polaridad? La separación entre ellos en el principio de polaridad es la vibración y es todo lo que hay intermedio de uno a otro hasta llegar al otro.
Bien, pues cuando hablamos, por ejemplo, de amor-odio y hablamos de que el principio de polaridad se encuentra en nuestros estados emocionales, en este caso es un estado emocional, estamos diciendo que del amor al odio, como solemos escuchar, hay un paso. Pues ese paso, para quien controla el principio de polaridad y lo practica, ese paso es simplemente un estado mental, es un clic y un cambio. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros controlamos y somos conscientes de que el principio de polaridad existe, estamos siendo responsables, estamos siendo capaces, estamos siendo conscientes, estamos siendo coherentes para empezar a poder cambiar estados en nosotros mismos. Quien carece de este conocimiento, cuando siente odio, se puede estancar en el odio muy fácilmente sin cambiar ese estado mental. Entonces, quien controla y sabe que en el principio de polaridad nosotros somos dueños de nosotros mismos y podemos cambiar ese estado mental a un solo clic, porque solamente es una vibración lo que hace cambiar, entonces nos estamos haciendo dueños de nosotros mismos y no nos hacemos esclavos ni de nuestros sentimientos, ni de nuestras emociones, ni de nuestros pensamientos. Cuando no somos esclavos de todo este tipo de actitudes, de pensamientos, emociones y sentimientos, significa que vamos a poder ser libres para gobernar en nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. La tierra prometida, hablándote de mi libro, Tu tierra prometida, que es muy importante, cómo pasar de ser llamado a elegido. Para pasar de ser llamado a elegido, realmente nosotros tenemos que aprender unos conceptos espirituales que al saber dominarlos vamos a empezar a dominar también nuestra vida. ¿Por qué es tan importante gobernar nuestra vida? Porque cuando te gobiernas a ti mismo y te conoces a ti mismo, entonces conoces la verdad. Como dice un versículo, entonces conoceréis que sois hijos del Padre viviente. Y entonces llegaréis a conoceros. Y es muy importante que cuando aprendes a gestionarte tú en tu vida, en tus emociones, en ir de camino al éxito, en saber gobernar tus estados mentales y tus estados emocionales, porque todo lo que son pensamientos viene de la mente, pero como el 5% nada más de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, es consciencia, el 95% restante va en piloto automático y actuamos y reflejamos en nosotros mismos, en nuestras actitudes, lo que hemos programado en todo este tiempo pasado, desde pequeños, todo lo que hemos aprendido. Y todo lo que hemos aprendido se sostiene por referencias a través de nuestras experiencias, pero lo que no significa que eso sea real. Es tu realidad, pero no es real. Cuando aprendemos que la realidad está basada en nuestra propia realidad y no en la realidad externa, empezamos a ser un poquito más libres y ese 5% mental de conciencia se deviene a ser mayor. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el patrón automático de cómo tu mente responde para tú, a través de los principios, ser más gobernador de lo que te pasa y estar siempre alerta, despierto, consciente, llámalo como quieras. Entonces, cuando tú eres más consciente y estás más alerta de por qué estás actuando como actúas, entonces comienzas a controlar más lo que acontece a tu alrededor y te vas a dar cuenta de que quizá lo que crees que no podía ser, a partir de ahora puede ser. Así dice la Biblia cuando habla de tu tierra prometida. La tierra prometida de Canaán, donde manaba leche y miel, habrás escuchado muchas veces este tipo de nombre, pero en realidad la verdadera historia la conocen muy pocos. Cuando nosotros vivimos por fe, no nos hace falta más que lo que vamos recibiendo a diario en nuestro alimento, en nuestro sustento, en nuestra cotidianidad y estamos siempre preocupados. Cuando nosotros nos estamos preocupando, nuestra energía y nuestro campo electromagnético merma y nuestra energía se deviene a ser más materia. Y entonces estamos más en lo que son los chakras de abajo, que son los que se anclan más a la tierra porque estamos en preocupación, en falta de fe, estamos en falta de confianza, en la queja, estamos en la pobreza mental, estamos en la miseria, ¿no? Pero se nos ha prometido muchísimo más, que es esa tierra prometida de Canaán, a través de la cual nosotros podemos recibir toda la abundancia, porque no significa que porque debamos de conformarnos con lo que tenemos a diario, no aspiremos también a más, igual que la tierra de Israel, el pueblo de Israel estuvo buscando en la tierra de Canaán, ¿no? Buscaban abundancia, porque somos merecedores de esa abundancia, y Dios les prometió una tierra prometida. Pero el pueblo terminaba siempre perdiendo la fe y cambiaban de dirección y no dejaban a Moisés liderar. Entonces, cuando
Caleb y Josué volvieron y dijeron que sí se podía vivir en esa tierra. Los 10 restantes espías dijeron que no, que esa tierra no era fértil, que en esa tierra no había nada que hacer, que había gigantes, que había hombres de ejércitos que había hombres de ejércitos muy poderosos de los cuales no se podría conquistar la tierra prometida y que mejor que cambiaran de líder de Egipto, quisieron matar a Caleb y quisieron matar a Josué. Así dijo Moisés. Moisés recibió un mensaje de Dios y les dijo al pueblo de Israel que como perdían la fe y como por tanto que habían perdido la fe de todos los mensajes que Dios hasta entonces les había dado, porque si Dios les dio la promesa de que iban a encontrar la tierra de Canaán, Dios les dio la promesa de que tendrían abundancia, pero el mismo pueblo de Israel perdía constantemente la fe, dando vueltas y vueltas en el desierto, porque no creían en que iban a recibir lo que Dios les puso en el corazón. Entonces Moisés se entristeció y les dijo al pueblo de Israel que por tanto que no tenían fe, hasta entonces solamente entraría a la tierra de Canaán los que fueran menores de 20 años. Todos los que fueran mayores de 20 años se quedarían fuera de la tierra prometida. Y así fue que finalmente, excepto Caleb y Josué, que sí entraron en la tierra prometida, el resto se quedaron fuera. ¿Por qué os explico esto? Cuando te estoy hablando del principio de polaridad y nosotros estamos en las emociones bajas, en que no somos capaces de cambiar la polaridad de nuestras emociones cuando estamos en negativo, ¿no? Y no tenemos el correspondiente equilibrio a positivo. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estás dispuesta a estar 40 años más en el desierto dando vueltas porque no tienes fe, porque continúas sin creer en ti, porque continúas sin tener la autoestima necesaria como para ir a por tus promesas, como para ir a por tus metas, como para ir a por tus propósitos, como para creer en ti lo suficientemente, como para creerte valiente? Pues Caleb y Josué se enfrentaron a los ejércitos de los gigantes que tuvieron en Canaán y ganaron y vencieron la batalla porque así lo prometió Dios y así lo dispuso en el corazón de ellos. Y ellos se enfrentaron a esa batalla porque fueron los dos únicos hombres adultos que creyeron y tuvieron la fe necesaria en Dios y en la promesa que Dios les dio para cumplir el propósito de vida que Dios les dio atravesando el desierto. Y Caleb, no se sabe bien la edad, pero ya tenía 85 años. Pero él se sentía y decía que se sentía tan fuerte como cuando Dios le dio la misión de joven de que encontraría la tierra prometida y creyó en ello. Y Caleb, por creer y tener fe, fue el único adulto junto con Josué que entró en la tierra prometida y pudo visitarla y pudo saborear el sabor de la victoria y de la abundancia. Sin embargo, el resto de los adultos no entraron y murieron. Así fue, murieron antes de entrar a la tierra prometida. El nombre de Caleb significa perro, en realidad, pero también se traduce como valiente, un perro valiente. Entonces, según las escrituras, el nombre de Caleb y Caleb es un nombre muy reconocido por ser un hombre fiel, un hombre servidor, un hombre de fe, un hombre que fue fuerte ante la adversidad, que no dejó de creer, un hombre que se fortaleció ante la adversidad. Y yo te invito a que tú, con el principio de polaridad, sabiendo usar ese cambio y ese estado mental cuando te devengas, porque somos humanos, y tus emociones cambien y tus pensamientos sean bajos y empieces a desistir, vuelvas a levantarte una y otra vez hasta fortalecer ese patrón cognitivo, porque no es casualidad que ya los que son adultos el patrón cognitivo es tan fuerte que ahora volver a ser como niños es muy difícil porque tienes unas referencias muy sostenidas en unas referencias, en unas creencias que están muy fuertemente arraigadas. Pero es posible que esa conciencia de la que somos, ese 5%, se convierta en mucho más que un 5%, pero también te invito a que esa fortaleza también la puedas sacar de Dios, así como yo lo hice cuando yo estaba en esa situación tan negativa en la que yo viví familiar, cuando yo salí de mi casa, me tuve que buscar la vida fuera, trabajando, estudiando, luchando. También me venían procesos mentales en los que me devenía en depresión y en los que yo creía que no iba a conseguir jamás una victoria, en el que no iba a salir de un estado mental en el que podía estar metida en la cama 2 días sin poder levantarme de la depresión, de la tristeza. Y sin embargo, salí de esos estados mentales. Y todo lo que yo aprendí con todos los libros que yo leí en ese tiempo, me ayudaron a ser una persona victoriosa. La Biblia la leía de forma constante, escuchaba canciones que me animaban, que me alentaban. Yo no escuchaba reguetón, que respeto a quien escuche y es otro estilo, pero escuchaba
canciones de Lily Goodman, de Marcela Gándara, y yo tenía 17 años, 18 años, y escuchaba canciones que me alentaban a acercarme a una vibración superior, pintaba como terapia, hacía obras de arte como terapia, salía de los estados mentales como fuera, buscaba salidas para poder llenar mi vida de esplendor, para poder desahogar todo lo que sentía. Tienes que salir a la calle si tienes depresión, encontrar gente que te apoya, que te quiere, hablar, la comunicación, el chakra de la garganta tiene que estar siempre también activo, todos los chakras, cuando en otro vídeo hablaremos de esto, tienes que ir buscando los estados del alma que son altos estados emocionales que te lleven a ondas alfa, que son las ondas que tienen los niños, las ondas cerebrales que tienen los niños en constante confianza en ellos mismos, en constante ilusión. Ellos lo creen todo. Y te invito a que tú puedas creer que todo es posible para ti, porque el cerebro cambia conforme nos hacemos adultos y estos patrones se arraigan de una forma muy fuerte. Pero fíjate lo que le pasó a la tierra prometida, a todo el pueblo de Israel cuando Dios les prometió la tierra prometida, y solamente entraron hasta los 20 años, excepto 2 adultos, Caleb y Josué. Así es que si un adulto en la Biblia pudo, porque tenía esa fe, y mira cómo lo describe, lo puedes buscar, está en Números, búscalo en internet y léete ese pasaje. Si un adulto pudo, y según la Biblia lo describe como valiente, como fuerte, como creyente en Dios, como fiel a lo que Dios le dijo, un hombre que fue creyente, un hombre que tuvo esperanza. Si todos esos conceptos ayudaron a este hombre en su fidelidad, porque era responsable, fue un soldado, él era soldado en Egipto, en la tierra de Egipto. Claro que sí, preciosa. Te animo a unirte a mis directos porque todos van a ser así. Y si un adulto pudo, tú puedes. Yo tuve que salir de estos estados mentales. No es fácil estar aquí en internet hablando, exponiéndote, pero todo se puede lograr y tu propósito de vida lo puedes conseguir y puedes alcanzar a través de los principios. Yo los aprendí. Mi gran maestro primero fue Jesucristo a través de la Biblia. Yo era una enamorada desde que era pequeña de la Biblia y de todas las mujeres de la Biblia, que por cierto el próximo directo va a ser de la reina Esther. Os invito a que os unáis porque el próximo directo va a ser de la reina Esther. Y cómo ella sustituyó a la reina Basti, porque Basti no respetó su puesto y lo que debía de hacer en obediencia, y la reina Esther la sustituyó y pudo hacerse del reino, ¿no? Y pudo también, pudo también salvar a través del reinado que la reina Esther tuvo, pudo salvar al pueblo de Israel de una muerte súbita que el rey iba a condenar a todo el pueblo de Israel de esa zona a que murieran, los iba a condenar. Y os voy a hablar de los valores de la mujer, de la reina Esther, los valores de las mujeres, porque no se suele hablar de los valores de las mujeres de la Biblia, se suelen hablar de historias, lo que casi todo el mundo conocemos, de Jonás, de Jacob, de Job, de el desierto, de la tierra prometida, solemos hablar de lo básico, ¿no? Y siempre por encima, pero hay valores muy profundos, como dice la palabra, que la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra, lo que finalmente te llega, dice que llega más profundo, llega tan profundo como a los tuétanos, o sea, que es capaz y más cortante que una espada de doble filo, dice un versículo, porque cuando se escucha y se lee, realmente penetra hasta la profundidad y se graba tan a fuego, porque fueron hombres de fe los que escribieron la Biblia y no es casualidad que cuando tú repites esas palabras y la lees, cale de forma tan profunda. Entonces yo te invito a que sigas este principio de polaridad tan mágico, porque realmente hay fundamentos científicos, pero hay otras cosas que no se pueden fundamentar. Y en el principio de polaridad sí se puede fundamentar, como he explicado con el imán, el polo positivo, el polo negativo. Cuando tú a un imán en un polo positivo y negativo le pones una cartulina encima y encima le echas virutas de metal, el mismo campo electromagnético del imán que lo envuelve, que ya es medible con un campo magnético, se ve el campo magnético del imán en rayos ultravioleta, y tú echas virutas, las virutas al caer se unifican de igual forma en ambos polos, entre ambos polos. ¿Qué significa esto? Que si el humano también tiene polo positivo y polo negativo, porque también está estudiado que el polo positivo está en la cabeza y el polo negativo está al final de la columna, significa que alrededor de nosotros existe un campo. Y que ese mismo campo es capaz de atraer también otro tipo a través de la vibración, de nuestra vibración, atraer lo que queramos a través de nuestra fe.
Y eso significa también que, en este caso, hablando de Caleb, este hombre victorioso, este hombre soldado soldado israelí en Egipto, era soldado israelí en Egipto, y que finalmente fue el único adulto que pudo entrar en la tierra de Canaán, Dios lo premió porque fue un hombre valiente y fue un hombre fuerte. Y si lo fundamentamos en la ciencia con esta teoría de la que te acabo de hablar del imán, se puede ver que a través de nuestra vibración, cuando el polo positivo y negativo están en coherencia, que unifica en realidad todos los chakras, el terrenal y el espiritual, los tres de arriba y los tres de abajo, están en coherencia y en equilibrio, ese campo electromagnético que emitimos es más fuerte y la energía se emite de forma más fuerte. Bueno, os lo puedo mostrar, que está estudiado. Aquí tenéis una imagen. El campo de energía, el cuerpo como energía frente al cuerpo como materia. Es más fuerte, y cuando el cuerpo como pieza inerte pierde la energía, entonces los tres chakras de abajo, ahí estáis viendo, los tres chakras de abajo se hacen más fuertes, pero dejan de existir los tres chakras de arriba, los espirituales. Y para poder tener esa energía tienen que estar alineados. Eso se hace también con respiración, con meditación. Para eso lo tenéis que aprender de fuentes externas, porque aquí os doy la información y luego la técnica os la tenéis que vosotros buscar de forma externa. Bueno, pues sin más, el próximo día os voy a dejar aquí, voy a tener una pizarra y os lo voy a explicar todo aquí mejor para que tengáis más información. Pues voy a contar contigo para todos los directos. Para eso, dale a la campanita de notificaciones, ¿vale? Para que siempre te avise cada vez que haga un directo y que puedas informarte de todo esto que tengo por explicarte. Bueno, pues sin más, todo eso también te lo explico aquí en mi libro. Es un libro ilustrado, es precioso, está escrito e ilustrado por mí, con el prólogo de Laín García Calvo, mi gran maestro también de metafísica cuántica después de Jesucristo, un entrenador estupendo y que me ha enseñado muchísimo sobre metafísica cuántica y todo lo que tenga que seguir aprendiendo. Pero aquí estamos con estos directos tan mágicos para que los practiquéis y hagáis de estos principios el éxito en vuestra vida. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.